Muchas religiones de hoy en día te dicen que si perteneces a esta religión, te vas a salvar. Es más, que es la religión verdadera, que Jesús vino a la tierra de manera invisible y entre muchas religiones las escogió. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Digo, yo fui antes parte de esta religión y ahí te mencionan que si tú eres parte de ahí, pues eres una persona que posiblemente te salves, pero es bien importante estar adentro. Y el problema y las dificultades empiezan cuando los padres ven a sus hijos que ya no están ahí. Entonces, como ellos se la han creído que ese es el medio de la salvación, pues se preocupan mucho y te hacen creer, no, es que ya mi hijo ya se alejó, se apartó de la verdad y pues nos da temor de que vaya a ser destruido. Y te hacen llamar la verdad cuando esa religión ha tenido miles de entendimientos y cada 6 meses o cada año lo van cambiando. Entonces, si lo van cambiando y lo van cambiando, pues realmente no hay ninguna verdad. Y aparte Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Aparte, hace 2000 años que estuvo Jesús en la tierra, al final dio predicciones cuándo sería el tiempo del fin. Y nunca dijo que más o menos en 1900 años o 2000 años vendría un grupo muy importante que sería el pueblo de Dios llamado Testigos de Jehová. Porque si fuera de vital importancia y manera de salvarte, Jesús lo hubiera tenido que predicar. Pero él nunca predicó eso porque la salvación no era por pertenecer a un grupo religioso. La salvación la estaba pagando Jesús al dar su vida por toda la humanidad. Por eso dice la Escritura que es una dádiva gratuita. Y por eso dice, no te jactes, no te puedes jactar, sí es que yo soy salvo. Porque no eres salvo por mérito propio, eres salvo por la fe, por creer en Jesús. Entonces ahí como la gente ahí normalmente esa religión, aunque dice que estudian la Biblia y ven texto acá y ven texto allá, realmente no analizan la Biblia. Entonces, si fuera así, entonces Jesús no tendría por qué haber venido a la tierra si la salvación es por pertenecer a esta religión. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué dio su vida? Por eso la Escritura dice, es una dádiva gratuita. La gente se va a salvar por creer en Jesús. Y así decía la predicación hace 2000 años. Cuando predicaban las buenas nuevas les decía, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo declaras, tú y los de tu casa serán salvos. Por eso uno es salvo, por creer en Cristo. Pero no eres salvo por estar en una religión. Porque entonces, en ese caso, entonces sería la religión la que te salva. Entonces te hacen creer muchas cosas. No es que nuestro Dios Jehová es el nuestro, no es de los católicos ni de los cristianos. Pues es el único Dios que hay, es el Dios de la Biblia. Pero ellos obviamente te van manipulando todo el tiempo, te hacen creer que es solamente su Dios de los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová llevan más de 100 años. Entonces, 1900 años o casi 2000, un poquito, 1900 años, entonces la gente que le pedía entonces no había Dios, solamente ya fue hasta el 1900 años, hasta que empezaron los testigos de Jehová, se autonominaron religión verdadera, se apoderaron de Dios, se apoderaron de todo. Si la Escritura lleva miles de años, es increíble que hoy acaban de sacar una nueva Biblia, gran negocio, son más de 7 millones, hoy van a vender más de 7 millones de Biblia porque hay una nueva Biblia. Si la Escritura ya la había dictado Dios de hace miles de años, pero desgraciadamente ha sido un negocio sacar un nuevo libro, porque si tú les dices, oye, ya la renové y le hice algunos cambios, recibimos información, no todo el mundo ya la quiere tener, pero pues la gente no se da cuenta, pero realmente ahí está el negocio. Imagínate tantos suscriptores y les dices que hay una nueva publicación, una nueva Biblia, pues todo el mundo la va a querer y le va a tener que pagar. Claro, se supone que son donaciones, nadie te la va a cobrar, pero al final en las congregaciones te hacen decir, ¿sabes qué? Les entregamos tantas Biblias, tienen que donar la cantidad que les recomendamos, tanto dinero. Entonces, de una u otra manera sí las tienes que pagar mediante donaciones, porque si no, pues perdería la sociedad. Pero bueno, aquí yo lo que quería hablar es que esta gente, o que has estado en muchas religiones y luego te sales, dices, empieza uno a sentirse mal,
porque te hacen sentir, no, es que ya te apartaste de Dios. No, no te apartaste de Dios, te apartaste de las falsas doctrinas de la religión falsa, que inclusive la Biblia dice que cuando un profeta diga algo y no se cumple, dice, aléjate, apártate. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, si han predicho que en 1914 venía el fin, en 1916, en 1945, en 1975, y no se cumplió, pues definitivamente nadie de arriba le está pasando información. Realmente son guías ciegos que están error tras error. Por eso yo siempre les digo en el tema de emprendimiento que siempre se acercan de Dios. Siempre en mis videos hablaré acerca de Dios. Hablo de la religión por experiencia propia, porque aparte hay tanta gente que se ha metido en estas religiones o como muchas otras que pues se sienten mal, que de repente pues ven tantas doctrinas, tantas cosas falsas, tanta gente hipócrita que al final la gente se sale, y lo que yo trato de decir y hablar con las personas, que independientemente de esas falsedades, de todas esas falsas doctrinas y enseñanzas, que no tienen nada que ver con la Biblia, sino que son gente que va dirigiendo arriba como se les antoje, lo importante es que tú sigas en el camino que lleva a la vida eterna, de creer, de tener fe en Cristo, porque lo que realmente te va a salvar es el que tú y tu familia crean en Él. Entonces, muy importante, lee la Biblia, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que en especial, léela toda, pero en especial me encanta aprender sobre la vida de Jesús. Realmente eso es lo que te va a salvar. Jesús siempre lo dijo, yo soy el camino, y va a haber muchos cristos falsos y todo el mundo te va a decir miles de cosas, pero dice, no les crean. Yo vendré y dice que todo ojo humano lo verá cuando Él regrese en la segunda venida. Entonces, algo bien importante, entonces, mantén tu fe, porque si tú mantienes tu fe en que Jesús es el Hijo de Dios, eso verdaderamente te va a dar la salvación a ti y a tu familia. Entonces, de veras, es algo que quería compartir para que las personas realmente estemos más cerca de Dios, estemos conectados con nuestra fuente, veamos que nuestro Salvador, el único Salvador, es Jesús, no la religión. La religión es un invento humano, es un invento que les ha permitido vender la fe y autoproclamarse la religión verdadera cuando no tienen nada de verdaderos. Pues para eso vino Cristo, si no se hubiera anunciado de esta y de muchas otras religiones. Es más, en el Apocalipsis dice que te apartes de toda esa gente que ha estado contaminando la palabra de Dios, que habla Babilonia la Grande. Entonces, gente que está produciendo, como dice, fruto podrido, ese árbol podrido, dice que Dios lo eliminará. Entonces, es muy importante acercarnos de la mejor manera a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante su palabra, porque al final la palabra de Dios la tenemos en la casa. Es cierto que anteriormente se reunían y se congregaban, pero desgraciadamente hoy en día es bien difícil poderse congregar con tanta falsedad, con tanta corrupción, con tanta negocio, que ya es realmente, hay miles de religiones que han sido un gran negocio. Entonces, algo que Jesús nunca aprobó, inclusive en el pasado esa gente que estaba vendiendo cosas en el templo la sacó Jesucristo. Entonces, realmente yo creo que lo que nos queda es estar lo más pegado a la Escritura y tratar de cumplir los dos mandamientos más importantes, que es amar a Dios y a nuestro semejante como a nosotros mismos. Entonces, si mantenemos esos dos mandamientos principales, nuestra vida se va a llevar de la mejor manera, y manteniendo la fe en Cristo, seguramente nos va a llevar a un mundo totalmente diferente, que es un nuevo sistema de cosas. No es un nuevo mundo como dicen muchas personas. En la Escritura dice un sistema de cosas diferente al que estamos actualmente, donde reinará por 1000 años Jesucristo y donde tendremos vida eterna todos aquellos que tengamos fe y no que pertenezcamos a otra religión. Muy importante mantener la fe en el Hijo de Dios. Gracias, que pasen una excelente tarde. Bye bye.